Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a orar por las ofrendas y por el ministerio de niños, hermanos, así que acompáñenme. Dios Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por el trabajo que tú nos das, Señor, porque tú nos sustentas diariamente, suples nuestras necesidades básicas, Padre, tanto físicas como espirituales. Y, Señor, yo te pido por aquellos hermanos que ofrendan, que lo ofrendan de corazón, Señor, con alegría, sin que lo den con tristeza, como que se les va algo ahí, sino al contrario, con ánimo, con alegría, para que igualmente, Señor, tú les sigas bendiciendo. Y por aquellos hermanos que no tienen o necesitan un empleo, Señor, pues de acuerdo a tu voluntad, Señor, dáselos, proporciónalos, dale la oportunidad igualmente de desarrollarse en algún trabajo, para que el día de mañana también sean y den su ofrenda con alegría y con amor. Y pues, Padre, también te ponemos en tus benditas manos a mis hermanas que enseñan a esos pequeños que son parte de esa cosecha, que van a llevar tu evangelio, Padre, a todas las naciones, tal y como cual lo hicieron tus apóstoles. Así que, Señor, dales sabiduría, dales el conocimiento para que también puedan llegar al corazón de estos niños y a su mente para que puedan retener tu palabra. Igualmente a los niños, dale ese deseo para que se quieran y puedan seguir aprendiendo, para que en el futuro ellos también sean buenos servidores, siervos de ti, Padre. Gracias, Padre, y en tu nombre oro. Amén. Pues, hermanos, vamos a hablar de un tema que creo que, bueno, sí, me encanta porque es una forma de aprender. Y en este mundo estamos aprendiendo para llevar a cabo lo que oímos, vemos. Por eso mi tema es: definamos el contentamiento. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Esto nos lo dice en Eclesiastes 12:1. Nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y creo que este mensaje va tanto a jóvenes como a gente adulta o ancianos, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y no sé cuántas generaciones pueda haber, pero por lo menos ya de hombres de más de 60 años como yo, también va dirigido. Porque no se crean, hay veces que realmente no estamos contentos con nuestra vida, de lo que hemos hecho en el transcurso de tantos años. Y eso es también para que los jóvenes aprovechen ese tiempo que les da Dios antes de que comiencen a fallar sus facultades físicas y mentales. Porque no crean, yo en mis días de juventud me encantaba saltar bardas y podía bien. Ahora dime, salta
pues no salto ni siquiera. Ya no puedo brincar o subirme a las bardas, ya no tengo esa agilidad. Al contrario, creo que entre más viejitos nos da más miedo ciertas cosas. Y lo que yo me he dado cuenta, que entre más años le tememos más a la muerte. Cuando andamos en el mundo, he visto gente grande que andamos en el mundo caminando y les da miedo todo, 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 todo. ¿Y sabemos por qué? Porque nuestras capacidades físicas van aminorando. En algunos más, en algunos menos. Pero al final de cuentas, aquí en este capítulo, nos va diciendo cómo se va deteriorando nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo lo que somos. Por eso es importante que ahorita esto que les voy a decir, inicio, Eclesiastes 12:1. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que vienen a Cristo, vienen a Él cuando son relativamente jóvenes. El 95% de los creyentes vienen a Cristo antes de los 50 años y la mayoría de estas personas antes de cumplir los 30 años. Yo me considero ser parte de este grupo porque yo recibí al Señor alrededor cuando tenía como 46 o 47 años. Desde esos años he estado aprendiendo del Señor diariamente. El maestro en Eclesiastes nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El acordarnos de Dios no significa pensar en Él de vez en cuando. Significa relacionarse con Él, caminar con Él, descubrirle, motivarnos para aprender a conocerle mientras somos jóvenes. Existen dos excelentes motivos por lo que debemos hacerlo de este modo. En primer lugar, porque vendrán los días malos. La persona llega a una edad avanzada y una de las características de la ancianidad es que perdemos nuestra habilidad para cambiar y aprender cosas nuevas. Además de encontrarnos bajo mayores presiones, por lo que esos días se convierten en días de inquietud. Yo les confieso, hermanos, que a mí me ha costado trabajo adaptarme. Y ni hablar, muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A veces en los dispositivos electrónicos, saber usar el teléfono para podernos comunicar. Y algunos tenemos la facilidad porque después hasta somos bien diestros y hasta juegos se le hacemos ahí al celular. Pero también en la computadora, muchos nos cuesta trabajo a veces hasta encender una computadora, porque esa habilidad ya no la tenemos. Yo en mis tiempos de juventud, yo trabajaba en una discoteca y me encantaba estar entre los aparatos, así como ahorita, entre la consola, tornamesas, grabadoras, ecualizadores, etcétera, etcétera. Le entendía muy bien, pero ahora me cuesta trabajo. A veces no pongo mucha atención. La tentación nos rodea por todas partes, de manera sutil, pero al mismo tiempo
poderosa. El atractivo del mundo y de la carne están constantemente con nosotros, haciendo que sean miles las personas jóvenes que se apartan de la verdad de Dios. Ese es uno de los problemas principales para la juventud, el vivir en este mundo que ofrece tantísimas cosas y que si estás con el Señor te distraen y te pueden jalar. Pero se vuelve cada vez peor cuanto más viejos lo hacemos. Las presiones para moldarnos son cada vez mayores al ir avanzando en la vida y a veces en los negocios cuando somos padres, cuando nos convertimos en los que tenemos que ganarnos el pan de cada día. Las presiones ejercidas en el mundo por el mal van en aumento y esa es una de las razones por lo que es preciso que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. En el segundo lugar, nuestra motivación es mucho más intensa en esa época de nuestra vida. El maestro dice que van a llegar los días en los que diremos, no tengo en ellos contentamiento. Es entonces cuando diremos, no me siento motivado de ninguna manera. Una de las señales de la edad avanzada es el hecho de que en esa edad la persona no está dispuesta a cambiar. Efectivamente, hermanos, ahora sí puedo decir que tengo empatía con los de mi edad, porque somos muy necios. ¿Y saben por qué? Porque tenemos malos hábitos, hemos tenido herencias equivocadas. Hay muchos hombres que todavía tienen 60, 70 años y son bien machistas, y aunque vean a un mundo que está cambiando, ellos siguen en lo mismo y nadie se lo quita. He conocido a hombres que de veras tratan mal a sus mujeres. Y por más que oímos y vemos que tenemos que tratarlas bien, no cambiamos. Y una cosa curiosa, ¿saben también en dónde pasa? Con los taxistas. La mayoría de taxistas que están en la Ciudad de México son hombres ya grandes, pero son renecios para manejar. Son un peligro ya, ¿eh? Y también hay que comprenderlos que a lo mejor muchos ya no tienen la misma vista de hace 25 o 30 años. A lo mejor ya no ven bien. Pero sí, muchos no podemos cambiar ese chip, esa memoria. Es por eso que el maestro exhorta a la juventud diciéndoles, aprendan ahora acerca de Dios, aprendan ahora de las Escrituras, ahora que son jóvenes y las presiones malvadas son menos. Tenemos un maravilloso testimonio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Él se crió en un hogar santo, expuesto a la verdad de las Escrituras. Lo único de lo que ha quedado constancia acerca de él en esos días se expresa con las siguientes palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mostró tal sabiduría que cuando tenía solo 12 años, asombró a los maestros en el templo, haciéndoles preguntas penetrantes que ellos no podían contestar.
A continuación regresó con su madre y su padre para acabar su infancia en ese hogar en Nazaret, habiéndose acordado de su Creador en los días de su juventud. Así que, hermanos, tenemos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Un testimonio que Él tenía contentamiento en todo lo que hacía y lo aprendió muy joven. Claro que estamos hablando de Dios, ¿verdad? Nosotros somos carne, nos distraemos, no cumplimos, somos infieles, no llevamos a cabo lo que prometemos. Pero también ahorita vamos a ver el concepto de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Es estar contento, alegre, satisfecho. Pero en la Biblia profundiza aún más en su verdadero significado, una satisfacción interior que no exige ni pide cambios en circunstancias externas o difíciles. El mundo trata de satisfacer hoy y siempre nuestros antojos y nuestros deseos. Mucha gente con esto está contenta, feliz, alegre, satisfecha y hasta complacida, porque la cultura del consumismo que nos rodea nos ofrece satisfacción rápida y placentera. Ahorita agarras tu celular, mandas un WhatsApp, puedes pedir lo que quieras y a lo mejor en 24 horas o al mismo tiempo tu comida llega rapidísimo. Lo que quieras. El eslogan es: cómpralo ahora y liquídalo en pagos chiquitos y sé feliz. Por lo general, la gente joven, al compararse con los demás, desean y codician lo que no tienen. Y efectivamente, acordémonos que nos gusta imitar, nos gusta hacer lo que otros hacen. Y si ves que un compañero tiene unos tenis Jordan de 2,000, 3,000 pesos, eso es lo que tú también quieres, es lo que está en tu corazón. Pero afortunadamente algunos jóvenes tienen la fortuna de que sus padres tienen dinero y se los pueden comprar. Pero hay otros que no tienen tanto dinero para comprar unos Jordan de más de 2,000. Es más, si acaso y si gustas unos Panam, pero olvídate de tus Nike, de tus Adidas, de tus Converse, porque no hay dinero. Yo en mis días cuando tenía 8 o 9 años, mi padre, cuando me decía, vamos a comprarte unos zapatos, pues sí, me ponía feliz, contento. Pero ¿qué creen? Ahí en el mercado de San Juan, en esa, había un mercado cada 8 días había un señor que se ponía a vender zapatos, pero todos eran nones, o eran izquierdos o eran derechos. Así que para alguien que no tenía una pierna, pues estaba bien, ¿no? Porque podía llevarse 5 diferentes. Pero cuando alguien tiene los 2 pies, de búscale a tu pareja, pues ahí andabas. Había mucha gente que ya se acercaba y buscaba algo similar al zapato derecho para tener el izquierdo, porque te los daban bien baratos y a veces era una forma de comprar zapatos. Olvídate de Converse, olvídate de cualquier otra cosa. Había mucha necesidad en esa época. Así que, pues jóvenes, dichosos aquellos que puedan tener
esa dicha de tener unos buenos tenis. Enhorabuena. Y esta es la vida de muchos jóvenes y adultos que viven a veces, se sumergen en compromisos eternos. El hecho es que a menudo no tenemos contentamiento con lo que tenemos o se nos da y anhelamos más y más y llegamos a ser un barril sin fondo. La avaricia se puede definir rápidamente como el amor al dinero, el amor a las posesiones materiales. Y no es el dinero en sí, no son las posesiones materiales en sí, sino el amor a estas cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto en familias, ya sea el hombre o la mujer, tienen su carro? Y se compran un carro nuevo, tienen esa posibilidad. Y no pasan ni 2, 3 años y ya lo quieren cambiar nuevamente. Yo sé que está bien, hay que progresar, pero hay muchos que tienen un carro muy bonito, pero a veces no tienen con qué vestirse. Hay veces que carecen cosas de su hogar, incluso muchos no comen bien por pagar el carro. Pero eso sí, nada más se les descompone y pagan lo que sea, con tal de seguir teniendo carro. Tengo una compañera en el trabajo que ella, pues gracias a Dios, puede cambiar su camioneta o su carro cada 5 años. Y va a su pueblo, y por lógico, imagínense en un pueblo en la Sierra de Guerrero, un carro nuevo, pues es como que ya llegó la reina, ¿verdad? Y muchos lo hacemos por vanidad, para que cuando llegues te aclamen y te digan, ay, qué bonito carro, qué bonito, qué gustos tan preciosos, mira nada más. Pero a muchos nos encanta. Por eso no nos satisfacemos con lo que tenemos, queremos tener más y más y más. Llámese un carro, un departamento. Y como les digo, hermanos, no es que sea pecado ni que sea malo, sino es en la forma y el deseo con que tú tienes. Es tu carne lo que lo está pidiendo. Por eso en Hebreos 13:5 nos dice y nos anima. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que, hermano, que tu deseo sea muy diferente, que no sea material, que sea más bien espiritual. La avaricia, pues, es el amor descontrolado e interminable al dinero y las posesiones que domina la vida de una persona. Cuando este deseo no puede ser satisfecho, entonces lo que produce es una falta de contentamiento, lo que produce es frustración, queja, amargura, envidia, ira y codicia. Eso es lo que nos produce en nuestro corazón. En lugar de estar contentos, estamos amargados, porque a otros les va bien y a ti no te va bien. Somos afortunados por estar vivos, por tener ropa para vestirnos, por tener comida suficiente, por tener salud física y también espiritual, por el trabajo que Dios nos da, por tener amigos que nos rodean, por tener a hermanos en Cristo, por la alegría de tener una familia que me ama y también por ser hijo de Dios, que por su amor dio a su Hijo para poder ser salvo y tener vida eterna. Así que, hermano, tienes un seguro de vida.
Y si esto no lo vemos o sentimos, pues es que estamos ciegos, hermanos. ¿Qué no sientes? ¿Eres insensible? Perdón con la expresión, ¿te vale gorro? ¿Te importa poco? Por eso, hermanos, no es de extrañar entonces que la gratitud hacia el Señor y hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, no forma parte de nuestro día a día. Se les olvida de dónde viene realmente nuestro sustento. Cuando miramos las circunstancias que nos rodean, no siempre quedamos satisfechos. Nos sentimos frustrados, descontentos y tristes frente a lo que anhelamos o que nos falta. Y esta es una venda que nos impide ver lo mucho que tenemos. Así es, hermano. Estamos ciegos, estamos vendados. Por eso muchas veces no nos sentimos satisfechos. A veces tu mujer te puede preparar una comida bien rica, pero en tu amargura te sabe amarga y le empiezas a regañar que no tiene sabor, que quién sabe qué, quién sabe cuándo, porque no lo disfrutas. Siempre disfrutas estar peleando. Proverbios 30, 7, 9 nos dice: solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. De modo que el creyente no solo debe ser libre de avaricia o de la codicia, sino que al mismo tiempo debe procurar llenarse de contentamiento. Según yo aquí, ay, perdón, hermanos, estamos en Proverbios. El contentamiento tiene que ver con la satisfacción y el gozo pleno en medio de cualquier situación. La mejor definición del contentamiento la ha dado en su carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y nos dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el apóstol no nos está enseñando que es un campeón y que puede lograrlo todo.
sino más bien que es una persona atribulada y afligida, pero contenta en Cristo. Algunos conocemos o sabemos un poco de la vida del apóstol, porque él aprendió a estar contento ante cualquier circunstancia en su vida. El Señor le habló mientras perseguía cristianos, lo dejó ciego y lo mandó a llamar para llevar su palabra a otras naciones. A través de esta experiencia, el apóstol le dio un giro a su vida y se entregó al Señor. Fue apóstol y misionero del Señor sin importar las consecuencias. Se enfrentó a la oposición, lo expulsaron, lo apedrearon, lo arrastraron, lo azotaron y lo lanzaron a un calabozo que aún así siguió sirviendo con alegría al Señor. Ese es el tipo de contentamiento que debemos de aprender. No que nos pase algo tantito, que se nos quemaron los frijoles y ya que comienzan a tronar los dedos porque ya se metieron en problemas. No, hermanos, esos no son problemas. Tíralos y compra otros y ponlos nuevamente. Solución. Tu salud sí puede ser un problema, pero déjalo en manos de Dios. Dios nuestro Señor quiere que aprendamos como el apóstol Pablo a enfrentar la vida con gozo y confianza. Y para hacer esto debemos de aprender a contentarnos en todas las circunstancias variables de la vida. Aprender que Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito, porque Él es Dios, el proveedor. Por eso la Biblia nos enseña que el soberano Dios del universo nos ama y ha prometido darnos todo lo que realmente necesitamos. Él no ha prometido darnos todo lo que queramos, pero sí prometió suplir nuestras necesidades. En muchas iglesias se habla del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? En muchas. Siempre habla de que te va a ir bien, que vas a tener una casa, un auto, hijos profesionales, etcétera, etcétera. Eso es lo que te dice, pero realmente esa es la voluntad de Dios. Pues no la conocemos. Nadie conoce la voluntad de Dios. Por eso hay que tener confianza y estar contento con lo que te da. Y si no te da un hijo arquitecto, pues a lo mejor sí te puede dar un gran maestro en la albañilería, que no le pide mucho a un arquitecto. Puede ser tan bueno como un arquitecto. Y mejor que te dé un buen defensor de derechos humanos a un abogado o un coyote que se le va a pasar robando a la gente, timándola. Mejor poco, pero sustancioso. ¿Para qué quieres mucho? Por eso en Filipenses 4:19 nos dice así el apóstol: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios suple
nuestras necesidades materiales. El Señor Jesús nos dice que no estemos ansiosos por nuestras necesidades materiales como comida, ropa y otras necesidades. Dios suple nuestras necesidades emocionales más profundas. Él nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo y todo miembro del cuerpo de Cristo es importante. El Señor nos ha aceptado en el amado y nos ama condicionalmente. Dios suple nuestras necesidades espirituales. En Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida espiritual. Acuérdate, hermano, que recibes los frutos del Espíritu Santo para que con ellos puedas tener armas. Ok, hermanos, Efesios 1:3 nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Dios nos da libremente todas las cosas. Al darnos a su Hijo nos ha dado un regalo grandioso. Podemos estar seguros que Él nos dará también cualquier otra cosa que podamos necesitar. Es maravilloso saber que tenemos un Padre celestial que por sí mismo ha tomado la responsabilidad de suplir todas nuestras necesidades, teniendo a nosotros la bondad de Dios que desea nuestro mayor bienestar, la sabiduría de Dios que lo planea y el poder de Dios para realizarlo. ¿Qué más nos puede faltar, hermanos, teniendo a un Dios poderoso? Seguramente somos los más favorecidos de todas las criaturas de su creación. Estos pasajes nos enseñan que la historia aún no ha terminado. Dios nos invita a estar satisfechos y contentos. Nos promete que en la medida en que mantengamos ese contentamiento, recibiremos más. Tenemos que afirmar que la fuente del contentamiento está en Cristo y todo verdadero creyente tiene a Cristo. Por lo tanto, todo creyente debe y puede vivir en contentamiento, ya que Jesús lo ha hecho posible a través de su muerte y resurrección. Aprendamos a contentarte. El apóstol dijo: he aprendido a contentarme, por todo estoy enseñado. No, hermano, no vamos a aprender de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Esto va creciendo en la medida en la que damos confianza en que Dios tiene el control de nuestra vida y de todos los acontecimientos que nos ocurran. El apóstol Pablo sabía vivir en la escasez y en la abundancia. Daba igual la situación en la que se encontraba su gozo, su contentamiento. No estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera disfrutar en este mundo. Tanto si tienes mucho como poco, dale gracias a Dios por ello, porque tu contentamiento está en Él y en la salvación que te ha regalado y no en los bienes materiales. El contentamiento no es solo
una virtud, es un mandato. Debemos de estar contentos con lo que tenemos y con las circunstancias en las que vivimos. Echa fuera de tu vida toda queja, que es lo contrario al contentamiento. En una de las partes en donde se ve mucho la queja es en los matrimonios. A veces el hombre no está satisfecho o la mujer no está satisfecha. Siempre hay quejas. Y muchas veces esas quejas nos llevan a separarnos de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestra mujer. Porque en ese hogar no hay contentamiento y si no hay contentamiento no hay armonía. Es difícil encontrar ese punto, ese balance. No es fácil. Y como lo hemos dicho, es un trabajo de dos, no nada más de uno, deben ser dos. Hay que someternos uno al otro, hay que tratarnos. El hombre debe de saber tratar a la mujer igualmente darle su lugar al hombre, pero hay veces que no nos ponemos de acuerdo. Para mí, la casa y la mujer que lo administra, en cierta forma, pues es la que en cierta forma pues está ahí macheteándole duro y es la, como dicen, la reina del hogar. ¿Y dónde queda el rey? El rey también tiene que tener su lugar, pero también tiene que participar en el hogar, inicialmente cuidando a los chiquillos. Hasta los animales saben más que los humanos. No sé si se han visto algún programa en donde sale el pingüino emperador, en donde el pingüino tiene que soportar, cuidar al bebé mientras la mamá se ausenta para traer de comer. Día y noche. Y con temperaturas congelantes. Y que el hombre no pueda aprender eso. Presumimos de mucha inteligencia, fuerza, pero a veces somos más débiles que esos pingüinos. Así que muestras y testimonios tenemos, y no de otros hombres, sino de animales. Santiago ya encontramos ahora sí a Santiago, nos dice, no, gracias, es que estoy en otro canal acá. Santiago 4:2-3 nos dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ese es el hombre. Y para contrarrestar esto, hermanos, tenemos que cambiar y aprender. Confiar en la providencia de Dios, todo lo que Él hace o permite en nuestras vidas es para su propia gloria y para nuestro bien espiritual.
porque se nos hace fácil olvidar dónde está nuestra confianza y dónde están nuestras riquezas. Recuérdale cada día a tu alma que tu vida está escondida con Cristo. Empecemos realmente a caminar por fe, con expectativa, con confianza, con esperanza en nuestro corazón. Si así lo hacemos, nada nos faltará, porque el Señor dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Y eso solo lo puede dar Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y es por Él y solo en Él que podemos tener y vivir en contentamiento. Dios ha prometido darnos siempre lo necesario. Ahora solo nos toca creer y esperar. Y esto sería maravilloso entenderlo. Sabiduría hay en Dios, y en este concepto sea la voluntad de Dios que podamos lograr este equilibrio interior de estar satisfechos, contentos y agradecidos con el Señor en el día a día, aún en medio de problemas. Y me despido con 1 de Timoteo 6, 7, 10. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Amén, hermanos. Y vamos a orar para dar por terminado. Ay, Dios Padre bendito, pues te pedimos que en nuestro corazón prevalezca el amor a ti y no el amor al dinero, Padre. Que a través del Espíritu Santo, Señor, nos sientamos satisfechos y alegres por todo lo que hacemos, Señor, por el amor, por la bondad, por la obediencia. Danos la templanza, Señor, para poder soportar que en este mundo nos ofrece cosas para estar igualmente contentos, pero ese no es el punto al que queremos llegar. Tenemos que estar contigo, contentos contigo, Padre, espiritualmente, y que en nuestro corazón siempre se mantenga la alegría y el ánimo, porque sabemos que tú eres un Dios alegre, y por eso tú nos sustentas, nos das, Señor. Y tenemos que quitarnos esa venda, esa ceguera que muchas veces no nos damos cuenta. Qué bueno eres con nosotros, Padre,
porque en todos los aspectos estás tú, Señor, en las buenas y en las malas. Y en lugar de maldecir y amargarnos, debemos de bendecir y dar gracias y ser agradecidos, Señor, para tener una actitud de un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar.